El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16 al 24. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. ¿Cuánto amor volvemos a ver aquí? Y es que en este texto parece que nuestro Señor Jesucristo nuevamente comienza a mirar a su manada pequeña con deseos de consolarla. De hecho, el sentir del capítulo 16, versículo 16 en adelante, parece ser el mismo propósito, el mismo sentir que tuvimos en Juan 14. Ustedes recordarán que llamamos a esos versículos de Juan 14 un derroche de consolación, donde nuestro Señor insiste con argumento tras argumento de las razones por las cuales su manada pequeña no debe estar triste con este eminente suceso, la partida de nuestro Señor. Y digo que el versículo 16 del capítulo 16 tiene este mismo propósito y sentir. No estoy diciendo que el capítulo 15 y lo que vimos ya del capítulo 16 no tenía como propósito consolación. Claro que tenía como propósito consolación, pero hemos de reconocer que también su propósito era instrucción, instruirnos acerca de la vid. Recuerden, nuestro Señor está a punto de partir, quiere poner en la mente de sus discípulos las verdades más importantes o las verdades que deben sostener en su mente y corazón con más ahínco, con más fuerza. Y es por eso que les habla de cómo permanecer en Cristo, cómo permanecer en Él. Y es por eso que les habla de el amor los unos a los otros. Y es por eso que les habla de los falsos sarmientos.
que no están pegados a la vid y por lo tanto no dan fruto o dan fruto defectuoso. Es por eso que les habla de la eminencia de la persecución o del odio del mundo para con ellos. Y después les encarga la obra de la gran comisión y les habla de la obra del Espíritu Santo para capacitarlos para esta obra de la gran comisión. Entonces, claro que es consolación, capítulo 15 y lo que llevamos del capítulo 16, pero también mucha instrucción. Bueno, en el versículo 16 al cual nos introducimos en esta mañana, nuevamente parece que el propósito de nuestro Señor es principalmente consolar. No digo que no tendremos instrucción en esto, pero digo que su principal propósito es consolar. Y quiera Dios traer gran consolación a la iglesia, hermanos, porque esto lo he dicho varias veces cuando estuvimos en el capítulo 14 y ahora es necesario repetirlo. Una iglesia bien consolada será una iglesia fuerte. Una iglesia bien consolada será una iglesia fuerte. A veces tememos, para usar una palabra muy mexicana, a veces tememos chiquear a nuestros hijos, ¿no es así? Porque, como dice otro dicho mexicano, a veces les das la mano, pero se pasan, ¿sí? Y les mandas a hacer tarea y como ya están chiqueados por papá y mamá, ya va a estar chiqueado. Pero hermanos, no es lo mismo una consolación divina a el amor de un padre a un hijo. La consolación divina, hermanos, no solo produce santos afectos, santas emociones en nuestro corazón. Sí, hermanos, el cristianismo verdadero, el cristianismo basado en la Biblia, el cristianismo escritural, el cristianismo que profesamos, es un cristianismo de emociones también, de afectos producidos por el Espíritu Santo a través de la verdad expuesta aquí. Entonces, cuando una iglesia está bien consolada, tendrá esos afectos bien encendidos. Pero no solo tendrá los afectos encendidos, algo que es necesario en nuestra vida, hermanos, esto resultará en devoción. Una iglesia consciente de la gran consolación que tiene, de las grandes promesas, será una iglesia que obra, no será como el niño que deja de hacer la tarea por el amor que le mostró el padre o la madre, más bien será el contrario, un deseo de trabajar más arduamente, de sacrificar más por la gran consolación que hay, de luchar más con el pecado por la gran consolación que hay. Oh, hermanos, esto es muy semejante a lo que tenemos en Cantar de los Cantares. La esposa, cuando está atrapada por el amor del esposo, puede hacer cosas extremas por poseer más de él y agradarlo a él. Oh, hermanos, no rogamos cada miércoles por una obra del Espíritu Santo entre nosotros, de despertar, de avivamiento, que los cristianos fríos despierten, que los cristianos apagados se enciendan, que los cristianos que están siendo vencidos con el pecado puedan vencerlo. Hermanos, no es nuestra oración que seamos encendidos a una vida espiritual más fuerte. Pues hermanos, aquí está el combustible que el Espíritu Santo usa para encender este gran avivamiento en nuestras vidas y quiera el Señor en la iglesia de Cristo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre.
según las propias palabras de nuestro Señor, lo que tenemos ante nosotros es una alegoría. Es una alegoría. ¿Qué significa o qué es una alegoría? Una alegoría es un recurso literario, artístico, en donde las palabras o las imágenes tienen un significado simbólico. O sea, cuando ves la imagen, no significa lo que estás viendo, sino lo que simboliza detrás de lo que ves. La palabra griega, de hecho, por alegoría, de donde nosotros tomamos la palabra alegoría, literalmente significa figuradamente, hablar de forma figurada. Quizás las definiciones muchas veces no nos ayudan, ya que son un poco abstractas, pero los ejemplos siempre nos ayudan a que esto se asiente. Así que déjenme dar un ejemplo de una imagen alegórica para que entendamos lo que estamos hablando. Cuando ustedes ven a esa famosa mujer en su mano teniendo una balanza y con los ojos vendados, cuando la ven, ¿qué piensan? ¿Qué significa? ¿Significa una mujer tomando una balanza con los ojos cubiertos? O más bien significa el concepto o la virtud de la justicia. Justicia. La razón por la que tiene la venda en los ojos es porque se supone que es ciega, o sea, no va a dar preferencias entre uno y otro, va a juzgar objetivamente. La razón de la balanza es que es una que juzga. Entonces, eso es lo que significa esa imagen, eso es una figura o una alegoría. Bueno, nuestro Señor dice que lo que dijo es una alegoría. O sea, que detrás de las palabras todavía un poco y de nuevo un poco, todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre, eso de todavía un poco y de nuevo un poco tiene un significado atrás de ello. Ahora, déjenme dar solo un comentario. ¿Por qué podemos interpretar figuradamente o alegóricamente este pasaje? Porque Cristo dice que dio una alegoría. ¿Por qué interpretamos las parábolas con un significado detrás? ¿Sí? Porque las parábolas se interpretan así. Cuando digo que nuestro Señor está dando una alegoría, no estoy diciendo que la Biblia se debe interpretar alegóricamente o algo así. No estoy diciendo que cuando vemos el pasto en las Escrituras debemos darle un simbolismo a todo. Realmente daño se ha hecho por interpretar las Escrituras alegóricamente por muchos años. Entonces, nosotros podemos tomar esto como una alegoría porque Cristo está diciendo. ¿Qué otro pasaje recuerdan que se menciona esta palabra de alegoría? Bueno, Gálatas, diciendo de Agar, dice que es una alegoría, aunque nos meteríamos en problemas aquí para intentar definir exactamente qué quería decir Pablo, si quería decir lo mismo que Cristo por alegoría o no, pero es solo para entender que en la Biblia hay diferentes géneros, tenemos diferentes géneros, tenemos poesía, tenemos narración histórica y ahora se nos habla en una alegoría y también suele haber parábolas y demás. Entonces, decimos que detrás de un tiempo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, decimos que tiene un significado simbólico o que tiene un significado detrás, porque Cristo mismo está diciendo que esto es una alegoría. Y los discípulos a primera vista no entendieron estas palabras. No entendieron lo que Cristo intentaba transmitirles. Estaban un tanto cegados a esta verdad. Hermanos,
Ciertamente estaban confundidos sobre esto porque una alegoría pone la verdad encubierta. Pero hemos de identificar algo. Los discípulos siguen turbados. Los discípulos siguen afectados emocionalmente, mentalmente, por estas noticias de que su maestro se va. Y hermanos, es que esto nos recuerda una verdad muy importante, que nuestras circunstancias suelen afectar nuestro entendimiento de cómo contemplamos la palabra de Dios. Nuestras circunstancias pueden nublarnos la vista para no ver bien. Cuando hay alguien que está cayendo en pecado, cuando hay alguien que está en algún tipo de depresión, cuando hay alguien que está en desaliento o aún en demasiada emoción, tiende a corromper el texto de las Escrituras. O tiende a oscurecerse su significado. Y menciono esto, hermanos, como una de las aplicaciones patristas más frecuentes. Busquemos para la contemplación de la palabra presentarnos al Señor en una vida santa, en una vida sin reproche, hermanos. Busquemos en la gracia de Dios caminar santamente para que la verdad de la Escritura, hermanos, no se nos sea encubierto, sino podamos contemplarla. Podamos contemplar la verdad de la palabra de Dios. Y esto no solo nos mueve, hermanos, a estar precavidos y buscar la vida santa, sino además es una exhortación para hacernos entender, hermanos, que muchas veces podemos no comprender las verdades divinas como son debido a nuestras circunstancias, y hemos de tener humildad siempre para escuchar la voz y la sabiduría que viene de otros para que ilumine nuestro entendimiento sobre las santas Escrituras. Y entonces, debido a que no entienden, y creo que es por dos razones que no entienden, porque es una alegoría y difícil, como lo vamos a ver, y en segundo lugar, hermanos, por sus circunstancias emocionales, su turbación, su tribulación. Y de hecho, hermanos, déjenme regresar a una última aplicación de esto y como un consejo. Cuando uno aconseja y cuando uno alienta a otra persona en dificultad, hermanos, nuestra labor es traer a flote las verdades de las Escrituras, es traer a flote las promesas, porque en ese tiempo no ven. En ese tiempo el que está angustiado no puede contemplar bien, no puede hacer buenos juicios, no puede juzgar bien entre lo bueno y lo malo, y por lo tanto necesita la claridad de la palabra, que le sea recordado el principio para que éste juzgue adecuadamente. Hermanos, a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que la gran labor de la consejería no es traer alguna doctrina que la persona no conocía, sino traer una verdad que ya conocía muy bien, pero que necesita que se le refresque y necesita que se manifieste cómo esta doctrina sí aplica para su vida actual. Pero regresemos entonces a la murmuración que empiezan a hacer ellos. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Qué quiere decir? Como he dicho, no es solo por sus circunstancias emocionales que no podían ver la verdad de este texto. La realidad es que es difícil hasta cierto grado. Hermanos, ¿qué significa? No sé con qué postura vienes esta mañana. Has leído este pasaje y ¿qué es esto de todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre?
Evidencia de que no es algo tan sencillo, evidencia de que no es el pasaje más sencillo de Juan, se manifiesta cuando al leer los comentarios encuentras hasta 5 interpretaciones diferentes sobre este texto. Y de buenos teólogos, buenos hermanos en la fe, al menos 5. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto? Tengo que confesar que al haber estudiado y meditado y orado sobre este texto, cambié mi postura. Antes pensaba que significaba algo y ahora he cambiado mi postura sobre este texto. Déjenme, para no confundirles con todas las otras posturas, déjenme decirles cuál creo que es la postura correcta. La postura que pienso es la correcta es esta. Nuestro Señor está hablando con todavía un poco y no me veréis de su muerte, y todavía un poco y me veréis de su resurrección, no de su segunda venida. Se puede implicar, ¿sí? Y vamos a ver cómo se puede implicar al final de nuestro sermón en esta mañana. No obstante, no creo que se refiere a la segunda venida, se refiere a la resurrección. Todavía un poco y no me veréis su muerte. Y todavía un poco y de nuevo un poco y me veréis es su resurrección. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que esta es la postura correcta? Veamos el texto. Inmediatamente cuando les dice el significado de todavía un poco, el texto continúa diciendo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. O sea, está mencionando que los discípulos experimentarían un evento tan cercano que pronto los encontrarían llorando y lamentándose y tristes sobre sus circunstancias. Los discípulos llorarían y lamentarían cuando su pastor les fuera quitados. Les sería arrebatados por medio de la traición, del juicio y de la muerte, y tendrían mucha tristeza en su corazón. Pero dice después, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, ¿qué cosa para los discípulos podía cambiar su tristeza en gozo? Nuestro Señor da una parábola para explicar lo que puede cambiar la tristeza en gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño y no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. Dice, los volveré a ver y su tristeza será transformada por gozo. Aunque soy arrebatado violentamente por la muerte, tengo estas buenas noticias para ustedes. Resucitaré. Oh, hermanos, es que los discípulos fue una verdad que les costó trabajo entender. No entendían exactamente qué implicaba la resurrección de Cristo y, hermanos, tenemos evidencia en las Escrituras que dudaron de que esto pasara. Por lo tanto, les está diciendo, muero, pero mi separación con ustedes es para volver a vivir, es para resucitar. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa para este texto? ¿Cuál es la otra interpretación posible? La otra interpretación posible es que se refiera de las 5, creo que esta es la otra que es más acertada, y es que se refiera a la segunda venida de Cristo, que cuando dice, los volveré a ver, se refiere a la segunda venida. Pero déjenme dar 3 razones por las cuales creo que no es la mejor
interpretación. Tres razones por las cuales creo que la segunda venida de Cristo no es la interpretación más correcta. Uno, dice que ellos llorarían y se lamentarían, pero que volverían, pero porque lo volverían a ver, se gozarían. Si Cristo se estuviera refiriendo a la segunda venida, ellos no experimentarían ese gozo. Él les está hablando a los discípulos. Ustedes se lamentarán y llorarán, pero los volveré a ver y se van a regocijar. Parece que está hablando de algo inmediato. Y de hecho la imagen que usa nuestro Señor es de una madre que después de sufrir mucho recibe rápido su recompensa. Entonces parece ser que nuestro Señor está hablando que a los discípulos, ellos serían los que se regocijarían en el tiempo sobre el volver a ver a Jesús. Dos, cuando consideramos las palabras todavía un poco, que no hay duda que la primera frase todavía un poco se refiere a su muerte, y de nuevo un poco, como tiempos paralelos, si un poco al principio quiere decir unas horas, hermanos, realmente 2 horas o 3 horas, ya estamos a punto de que nuestro Señor sea traicionado por Judas, sea vendido y empiece todo su juicio y demás. Estamos a 3 horas de que esto suceda. Lo que parece más lógico es que el otro tiempo paralelo sea más corto que 2000 años de la historia de la iglesia. Parece ser tiempos paralelos. Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Parece ser tiempos más similares. Parece ser de aquí a un tiempo yo moriré, pero en 3 días voy a resucitar, me volverán a ver. Y otra razón, y quizá es la más fuerte de todas, es esta. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Porque voy al Padre. Para mí este es el argumento más fuerte. ¿Por qué Cristo inserta estas palabras aquí? Porque voy al Padre. Les está diciendo esto. Tengo que morir, pero tengan seguro esto. Voy a resucitar porque voy al Padre. Porque mi fin no está aquí en la tierra, sino que resucito para ir al Padre. Hermanos, si se refiere a la segunda venida, esto no tendría mucho sentido. Porque diría, yo voy a morir, vengo por segunda vez porque voy al Padre. No, tiene más sentido decir, muero, pero voy a resucitar porque tengo que ir al Padre, porque las promesas se tienen que cumplir, porque mi ascensión se tiene que llevar a cabo, porque mi exaltación tiene que tener su lugar. Así que a la luz de esto, pienso que la forma más correcta de interpretar este texto es que todavía un poco y no me veréis se refiere a su muerte. Y de nuevo un poco y me veréis se refiere a su resurrección. Y déjenme clavar este clavo profundamente para que no tengamos duda que este es el significado. Hermanos, esto es justamente lo que tenemos que pasa cuando Cristo muere. ¿Qué pasa con los discípulos? Se entristecen. ¿Qué pasa cuando resucita? Se regocijan. Escuchen algunos textos. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, la mujer que iba a ir a anunciar la resurrección de Cristo, que estaban tristes y llorando. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero dice Marcos 16, 10 y 11, estaban tristes y llorando. Por el contrario, cuando resucita, escuchen lo que se dice. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo
al Señor. Ahí tenemos a Tomás, dudando, angustiado cuando no vio al Señor, pero cuando lo ve declara, Señor mío y Dios mío. Y escuchen lo que dice Lucas 24, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, vean aquí. Aquí hay un buen argumento. Si quieren, abran sus Biblias en Lucas 24. Lucas 24, versículo 50. Lucas 24, versículo 50. Este es un argumento importante. Hermanos, si decimos que todavía un poco y no me veréis, se refiere a que Cristo sería, resucitaría, se iría y todavía un poco y me veréis, se refiere a la segunda venida. Tenemos que decir que mientras Cristo resucita y viene por segunda vez, en todo ese tiempo ellos están tristes, porque es la implicación. Pero vean aquí, Cristo se va de ellos. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora, si eso significa Juan, ahorita ellos deberían estar llorando porque se fue su maestro. Si es lo que significa Juan. Pero escuchen, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La ascensión de Cristo, que Cristo les fue quitado por muerte, era algo triste, pero que Cristo les era quitado por ascensión, por exaltación, era motivo de gran gozo, era motivo de aliento, era motivo de esperanza. Entonces no puede significar eso nuestro texto. Así que es evidente que la resurrección de Cristo sería aquel evento que transformaría su tristeza en grande gozo. Y hermanos, déjenme intentar demostrar cómo es que la resurrección de Cristo cambiaría la tristeza de los discípulos en gran gozo. Y hermano, ¿cómo puede cambiar tu tristeza, hermano, en gran gozo? Yo no sé si hoy vienes triste, quizá por alguna cuestión de salud, quizá por algún problema familiar, quizá por desaliento, por preocupaciones. Pero así como la resurrección de Cristo transformó la tristeza de los discípulos en gran gozo, así también para nosotros la resurrección de Cristo transforma nuestra tristeza en gozo. Y hermanos, no solo si estamos tristes, porque no es la única condición no deseable en el cristiano, también si estamos fríos, si estamos apáticos, si estamos desanimados para la vida cristiana. Déjame demostrar cómo la resurrección de Cristo trae una grande transformación de tristeza a gozo. Oh, y tú, pecador, que estás fuera de Cristo, que al estar fuera de Cristo no tienes sino desesperación, porque si uno no está en Cristo, está atado al pecado, está sin esperanza. Cualquier virus se vuelve una gran afrenta, un gran temor, una gran duda. Cualquier problema se vuelve una situación de desesperanza. Oh, pero aún tú, pecador, la resurrección de Cristo puede cambiar tu miseria en gran gozo. Déjenme dar 4 formas en las que la resurrección de Cristo transforma nuestra tristeza, apatía, debilidad, flaqueza, desánimo en gran gozo. En primer lugar, la resurrección transforma la tristeza en gozo, porque
Cristo es exaltado por ella. Cristo es exaltado por ella. Oh, cuánto les dolería a sus discípulos ver a su Señor traicionado, vendido por plata. Cuánto les dolería escuchar y verse a sí mismos huyendo de su maestro. Cuánto les dolería verlo crucificado. Oh, pero el día de la resurrección, aquellos que lo vieron en debilidad, ahora lo verían en majestad, en grandeza. Ahora lo verían resucitado, vindicado por haber obedecido al Padre en todas las cosas. Es cierto, era necesario que Él muriera, pero era necesario que Él también entrara en gloria. La tristeza de los discípulos de ver a su maestro humillado, de ver a su maestro humillado hasta lo sumo, se convertiría en gran gozo, hermanos. Ese es uno de los gozos del cristiano, que Cristo es exaltado, como cantamos en el Salmo 2, que Jehová ha puesto a su santo Hijo como el Señor, como el gobernador, como aquel que somete todas las cosas bajo el estrado de sus pies. Oh, hermanos, así lo vieron sus discípulos en debilidad y después en grande gloria. Que la iglesia de Cristo tenga gran gozo al saber que Cristo ya no vive más en la debilidad de la carne, sino en la glorificación de su ser. Ha sido exaltado para no morir nunca más. Ha sido levantado para concluir todas las cosas, hermanos, para llevar todas las cosas a su final. La iglesia se goza en que su maestro, su capitán, su guerrero ha sido exaltado por la resurrección. Oh, hermanos, eso es suficiente cuando hablamos de la resurrección. En muchas maneras es suficiente. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 que Cristo fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa que fue justificado en el Espíritu? Que cuando fue resucitado, fue una forma de declarar a todos los hombres que Él ciertamente es el amado del Padre, que Él ciertamente es el esperado, era el esperado del Padre, que Él ciertamente conquistó todo. Hermanos, ¿cuántas blasfemias no dijeron contra nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas falsas acusaciones? Pero en su resurrección todas ellas caen. Así que la tristeza que trajo a los discípulos de ver a su Señor maltratado se transformó en gozo al verlo exaltado. Porque aunque sabemos, hermanos, que la cruz es nuestra gloria, no obstante, hemos de entender que Él sería vindicado por el maltrato. Ok, delante de Dios la cruz es hermosa porque el Padre por medio de ella nos perdonó. Pero los hombres que hicieron ese mal deberían quedar castigados y Cristo exaltado como el justo. 2. El sacrificio de Cristo ya no sería una razón, o la humillación de Cristo ya no sería una razón de angustia, porque en la resurrección vemos que todas las promesas de Cristo son ratificadas. Los discípulos ya no tienen por qué estar angustiados cuando Cristo resucita. Hermanos, este es un punto importante. De hecho, meditando sobre el tema de la resurrección, me he dado cuenta que
que sería bueno y es necesario profundizar más sobre el tema de la resurrección. Porque, hermanos, la resurrección de Cristo es tan importante como la cruz. Y siento que no solemos verlo así. Solemos hablar suficiente de la cruz y sus sufrimientos. No obstante, solemos perder de vista que la resurrección es el sello de su obra. Que la resurrección es la consumación de su obra. Claro, pensando en resurrección, como ascensión y su entronación. Todos esos van de la mano. Pero, hermanos, con la resurrección, los discípulos fueron confirmados de que las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él, amén. Que todas las promesas, oh, cuánto dudaron sus discípulos. Su manada pequeña dudó. Su manada pequeña estaba temerosa. Cuando Cristo muere, no fueron a esperar el día de la resurrección. Estaban temerosos. Pero cuando Cristo resucita, no solo confirma que Él es veraz en todas sus palabras, sino que confirma que todas las promesas del Padre son verdad. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No solo la muerte de Cristo sería vana, nuestra fe toda, cada promesa del Padre quedaría en duda, pero en la resurrección de Cristo, cada promesa, hermano, qué tristeza traes, qué angustia, qué aflicción traes en este mundo. Que la resurrección de Cristo no pueda confirmarte una promesa. Que la resurrección de Cristo no te aliente a confiar en la palabra de Dios. ¿Qué consolación necesitas, hermano? Oh sí, mira la cruz porque ahí logró nuestra reconciliación, pero contempla la resurrección porque ahí se confirmó. Ahí se confirmó su perfecta obra para nosotros, que esta fue real. ¿Tienes tristeza porque tus pecados te abruman, te acusan? ¿Sabe esto? Él resucitó para demostrar que todo está satisfecho, que no hay delante del Padre algo que el Padre demanda más de los elegidos. No. Cristo lo ratificó. ¿Dudas de la vida eterna? ¿Piensas en la muerte y dudas de la vida eterna? Oh, mira, Él se levantó de los muertos. Y Él dice ser las primicias, esto es, los primeros frutos, para que después venga la gran cosecha. Todos sus elegidos. Oh, ¿dudas del amor del Padre? Contémplalo como el resucitado. Los cielos se abrieron para recibirle y todo aquel que va atrás de Jesús, que se esconde bajo su manto, entra con Él. ¿No dice así el libro de Efesios? Que estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Cristo fue entronado. Cristo no solo fue resucitado, ascendió y fue entronado. Y nosotros estamos sentados con Él al estar unidos por la fe. Amigo, esta es una razón importante para ti, no solo todas las promesas. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es la manifestación de que el Padre aceptó su sacrificio. El Padre aceptó su sacrificio. Cierto,
Nos duele entender que nuestros pecados clavaron a nuestro Señor. Pero ese mismo dolor, dice un comentarista llamado Philip Ryken, pero este mismo dolor se transforma en gozo cuando el Cristo resucitado declara nuestra culpa removida para siempre por su resurrección. Hermanos, esa era la predicación de los apóstoles. Lee el libro de Hechos. Lee Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10 con Cornelio, capítulo 15, capítulo 17 el apóstol Pablo y capítulo 13 también. Y date cuenta cómo el mensaje, capítulo 26, date cuenta cómo el mensaje de Hechos es: Cristo resucitó, ha resucitado. Aquel que murió ha resucitado, y por eso hoy se ofrece un perdón a todos los hombres. Sí, tú que estás en tus pecados, tú que por tus pecados estás lejos de Dios, Cristo resucitó. La fe del cristiano, la fe cristiana es la única verdadera, porque es la única que tiene un Salvador resucitado en verdad. Es la única que se manifestó públicamente, que todo lo que el Padre dijo lo aceptó, que todo lo que el Padre prometió está cumplido en Cristo, que cada promesa de Cristo está hecha. Cristo resucitó, pecador, puedes poner en Él tu confianza. Oh, qué esperanza, hermanos, qué esperanza tenemos, qué gran regocijo. Nuestro Salvador no es uno muerto. No es uno que está en la imaginación del hombre. No es uno que reencarna en esto o lo otro. ¿Saben? Hasta en el libro del Corán, Mahoma muere y no resucita. Mahoma muere. El gran profeta del Corán. Y es interesante que en el Corán Cristo resucita. Ese es un buen argumento para evangelizar a los hombres y aún a esta religión del Islam. ¿No es interesante que tu profeta murió, pero mi Salvador resucitó? Es uno digno de confianza, hermanos. Oh, amigo, cuando predicamos de la salvación, jamás te estamos diciendo que confíes en tus obras. Jamás te estamos diciendo que confíes en un hombre o en una estructura o ciertas labores religiosas. No, cuando te hablamos de la salvación, te estamos diciendo que aquel que murió resucitó y ahora vive para interceder por el pecador humillado que se acerca a buscar perdón. No es solo que el pago quedó hecho, Él está a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre para interceder por su pueblo. Pero déjenme terminar con la cuarta razón por la cual nuestra tristeza se transforma en gozo por la resurrección de Cristo. Y eso tiene que ver con el contexto inmediato de nuestro texto. ¿Cómo se transformaría la tristeza de los discípulos inmediatamente? Todo eso es verdad, hermanos. Todo lo que he dicho es lo que ellos entendieron en el libro de Hechos, ¿sí? Así es como se les cambió su tristeza en gozo por todo lo que hemos dicho. Pero hay una razón más. Dice, los volveré a ver. Y eso se refiere, como he dicho, a su resurrección. Ellos, claro que estarían muy gozosos. Claro que estarían muy gozosos. Aquel que iban a ver traicionado, lo verían nuevamente para nunca más ser traicionado, para nunca más morir. Pero alguien puede decir, pues esa fue una gran consolación para ellos, pero ya no es una gran consolación para nosotros. Es cierto lo que dices, pero no es totalmente cierto. Es cierto porque
Esto se cumplió cuando Cristo resucitó y ellos lo vieron y ellos se regocijaron. Pero hermanos, esto de os volveré a ver tiene implicaciones para la iglesia de Cristo. Tiene importantes implicaciones para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Notemos que la esperanza de los discípulos no solo era en que Cristo iba a resucitar y verlos nuevamente. Vean esto, porque voy al Padre. Jesús dijo, discípulos me van a ver morir, pero los voy a volver a ver porque tengo que ir con el Padre. O sea, discípulos, su gozo debe estar en que yo resucito, aunque no me voy a quedar con ustedes. Yo voy al Padre. Entonces, vean esto. El último gozo de los discípulos respecto a la resurrección de Cristo no es solamente que lo iban a ver físicamente e iban a volver a vivir con Él. No, porque Él iría al Padre. El gozo sería en que ahora Cristo por su resurrección les asegura, me van a matar, me van a crucificar, pero yo me levantaré de los muertos e iré al Padre. Y por consecuencia, hermanos, por consecuencia, las promesas de Juan 16, versículo 4 en adelante, se cumplirían. El Consolador vendría. Si Cristo permanecía en la tumba, no podría enviar al Consolador. Pero si resucitaba y resucitó, Él enviaría al Santo Consolador para la iglesia. Para que así, hermanos, Cristo estuviese con su iglesia hasta el fin de los días. La esperanza de los discípulos no estaba en simplemente volverlo a ver, sino a que al volverlo a ver y Él subir con el Padre, Él enviaría el Santo Espíritu de una forma que nunca antes había sido enviado para el gozo y deleite de la iglesia de Cristo. Así que déjame decirlo en otras palabras, hermanos, la iglesia goza de la resurrección de Cristo, porque lo volvemos a ver. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oh sí, de eso se trata el ministerio de la iglesia. De contemplar a Cristo, de volverlo a ver por la obra del Espíritu Santo. Oh tú que todavía no ves la hermosura de Cristo, necesitas esta santísima obra para que tus ojos te sean abiertos, para contemplar su hermosura. Y hermano, mi esperanza y tu esperanza cada día del Señor es esta: ver al resucitado, encontrarte con el resucitado, adorar al resucitado, escuchar al resucitado. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo en el día del Señor. Hermanos, hoy se trata del resucitado, del exaltado, del que ha sido entronado. De eso se trata. Venimos a orar a aquel que resucitó, al Padre que lo resucitó y a Cristo que resucitó, porque intercede por nosotros realmente. Venimos a cantar al Dios Trino y a Jesucristo que resucitó de los muertos. Hermanos, es por eso que nos reunimos hoy, domingo, día de resurrección. Yo sé que hay el calendario eclesiástico que a un domingo le atribuyen el día de resurrección, pero hermanos, en un sentido eso es muy equivocado. Cada domingo es día de resurrección. Cada domingo celebramos y conmemoramos que Cristo resucitó, y por eso cantamos y por eso escuchamos la palabra del resucitado, del exaltado, porque a través de su Espíritu Él viene a hablarles, hermanos. Oh, que nuestra incredulidad fuera quitada para comprender que de esto se trata el ministerio de la palabra, de que Cristo ministre tu corazón, hermano, por la santa palabra. Y que celebramos
sino la cena del Señor, no como solamente un memorial de su muerte, sino como una anticipación de su segunda venida, porque resucitó. Y de hecho esa es la segunda aplicación de estas palabras, me volverán a ver. Porque es cierto, hoy lo vemos a través del ministerio del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, Él lo prometió en Mateo 28. Yo estaré con vosotros, yo estaré con vosotros. ¿Cómo que estarás con vosotros hasta el fin del mundo? Sí, por la obra del Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, hasta el fin del mundo. Pero en segundo lugar, esto de os volveré a ver, hermanos, nos hace anticipar que su resurrección no fue el último paso en su obra y su ministerio. Terrenal sí, pero hemos de entender que en su estado de ascensión, Cristo sigue obrando su oficio por nosotros, sacerdote, profeta y rey. Y además, este de os volveré a ver, hermanos, aún lo esperamos. Porque resucitó. Y el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es, y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Nosotros estaremos con Él. Este es el gozo de la iglesia, que su Salvador ha resucitado y lo que su Salvador experimentó, la resurrección, nos aguarda. Oh, por lo tanto, dejemos de vivir, hermanos, un cristianismo basado en aquel dicho, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Oh no, es tiempo de trabajar porque Cristo viene pronto, porque Cristo resucitó y su iglesia se levantará de los muertos. Es tiempo de arriesgar, es tiempo de sufrir, es tiempo de, hermanos, poner riesgo a nuestra vida cristiana. No hablo en el riesgo del más sentido de que estemos a punto de caer en la apostasía. Estoy hablando de riesgo, de arriesgar por la causa de Cristo, de sacrificar por la causa de Cristo. Oh hermano, no sacrifiques si piensas que no vas a resucitar. No sacrifiques. Sigue haciendo lo que estás haciendo, tranquilo, yendo en un inflable a la ciudad celestial. Cuidado. Si vas en un inflable a la ciudad celestial, cuidado. Puede ser que no vayas a la ciudad celestial. Pero digamos que vas tranquilo. Si Cristo no resucitó, sigue así, hermano. Es más, si Cristo no resucitó, abandona tu fe. Regresa al mundo. Así como Pedro, cuando estaba dudoso, regresó a las redes a pescar. Regresa. Si Cristo no resucitó, vuélvete al mundo. Aprovecha tu vida. Y entre comillas lo pongo. Sí, mantente moral si quieres seguir viniendo a la iglesia, pero sí, sigue así sin arriesgar, poniendo tu esperanza en las cosas de la tierra, intentando amontonar en la tierra, intentando guardar salud, familia. Sigue así. Si Cristo no resucitó. Pero hermanos, se levantó de los muertos. Oh, no nos mueve esto a despertar. No nos mueve esto a arriesgar. Oh, cuánta necesidad hay en nuestra iglesia y en nuestro estado, en nuestro país, fuera de nuestro país. Y es solo la iglesia que contempla un Cristo resucitado que podrá hacer un impacto en este mundo. Hermanos, Él resucitó y vendrá por nosotros. Lo volveremos a ver. Y entonces no habrá dolor, no habrá lágrimas. Oh, al que resucitó, a Él le echaremos nuestras coronas, nuestras recompensas.
tienes, hermano? Que el Señor confirme la resurrección de Cristo a su iglesia, no solo por la palabra predicada, pero ahora por la cena del Señor recibida, que la iglesia reciba la confirmación de la resurrección y exaltación de Cristo. Y hermanos, que vuestro gozo sea cumplido.